El Señor de los Anillos es de las trilogías más perfectas de la historia del cine, siendo alabada tanto por los críticos como por los espectadores. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué la gente ama tanto esta trilogía? Bueno, hoy hablaremos de eso. Cabe mencionar que este video será una mezcla de momentos épicos, aciertos en el guión, producción y realización de esta gran trilogía. Y una aclaración importante es que vamos a hablar de la versión original de las películas, no de la versión extendida. Pero si te gustaría que haga un segundo video con lo mejor de esa versión, déjamelo saber en los comentarios y no te olvides apoyarme con tu like. Ahora sí, sin más dilación, hoy te traigo 20 razones para amar la trilogía del Señor de los Anillos. Esta nueva sección la mencioné en un video anterior y a varios les gustó la idea y me pidieron que haga este video del Señor de los Anillos. Este video llega gracias a Martín, Joshua y Marco. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta nueva sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. El personaje de Sam. El gran Nelson Mandela dijo una vez: aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Esa frase resume perfectamente al personaje de Sam, de los mejores de la saga. Sam es el personaje más infravalorado del Señor de los Anillos. Cuando Aragorn va a pelear y dice por Frodo, tenía que haber dicho por Frodo y por Sam, porque él tiene mucha culpa de que el anillo haya sido destruido. Repasemos un poquito lo que hizo este señor. Cuando Frodo dejaba a todos para cargar el anillo él solo, Sam dijo: mis comarcas, señor Frodo, yo voy con usted. Casi se ahoga, pero siguió firme en su decisión. Cuando Frodo se moría de hambre, Sam dice: tome, señor Frodo, yo no necesito comer. Cuando Frodo confió en Gollum por sobre él, Sam dijo: no se preocupe, señor Frodo, que le perdono y encima le salvo la vida. Cuando Frodo ya no daba más al pie del volcán, Sam dijo: señor Frodo, yo no puedo llevar el anillo, pero sí lo puedo llevar a usted. Literalmente, Sam carga con la trama a sus espaldas. Él es el hombre de esta saga y una de las principales razones para amar esta trilogía. 2. La formación de la Comunidad del Anillo. Este fue uno de mis momentos favoritos de la saga. Después de que todos estuvieran peleando por ver quién lleva el anillo a Mordor, Frodo da un paso al frente y asegura que él llevará el anillo, pero necesita alguien que lo guíe hasta allá. Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir, Aragorn, Sam, Pippin y Merry se ofrecen a acompañarlo. Entonces Elrond los bautiza como la Comunidad del Anillo y parten a su aventura. Uno de los momentos con más aura de la trilogía. Ver estos 9 personajes tan distintos entre sí comprometer sus vidas para proteger al portador del anillo es sencillamente emocionante. Este es el punto de partida de la macrohistoria, en donde estos 9 valientes personajes serán nuestros héroes en esta odisea en busca de destruir el anillo de Sauron. 3. La dinámica entre Aragorn, Legolas y Gimli. Una de las cosas que más disfruté a lo largo de las 3 cintas es la relación que tienen estos tres. Un contraste de personalidades muy gracioso, con un tono serio de Aragorn, el alivio cómico de Gimli y el balance perfecto de Legolas entre ambos tonos. Me fascinó la competencia que tenían entre Legolas y Gimli para ver quién se bajaba a más enemigos, además de la lealtad de ambos hacia Aragorn cuando tuvo que ir a reclutar el ejército de muertos. Este es el trío de oro de la saga, 3 grandes líderes con suficiente credibilidad narrativa para ir cargándose rivales a diestra y siniestra. Además son inseparables, están juntos desde la formación de la Comunidad del Anillo hasta la batalla final contra las fuerzas de Sauron, pasando por la caminata de días para intentar salvar a Pippin y Merry
Merry, la batalla del abismo de Helm, en donde Gimli y Aragorn hacen equipo para bajarse a los orcos, o cuando Legolas se carga a un olifante y Gimli le grita que solo cuenta como una baja. Sin dudas, estos tres son una parte importante del alma de esta trilogía. 4. La redención de Boromir. No se puede hablar de esta trilogía sin la caída y la redención de Boromir al final de la Comunidad del Anillo. Es un momento durísimo. Después de haber sido tentado por el poder del anillo, Boromir recupera su honor de la forma más heroica posible, dando su vida para proteger a Merry y Pippin. La escena está grabada de forma magistral. Verlo luchar herido, recibiendo flecha tras flecha sin dejar de pelear, es puro coraje. Pero lo que realmente eleva este momento es su despedida con Aragorn. Es emocionante cuando Boromir reconoce a Aragorn como el líder que Gondor necesita. Es un cierre perfecto para su arco, transformando una posible traición en el sacrificio más noble de la película. 5. El personaje de Éowyn. Personajazo. Una mujer que no tenía que ser el interés amoroso del protagonista para destacarse. Yo sé que en la versión extendida muestran que termina como pareja de Faramir, pero como se planteó en la versión original me parece correcto, ya que le da cierta independencia al personaje de desarrollar su arco narrativo. Una mujer que también quiere demostrar su valía de pelear en la guerra, que salva a Merry, defiende a su tío y termina con la vida del rey brujo de Angmar, uno de los personajes más poderosos de la trilogía. Éowyn es el verdadero poder femenino. Me recordó la historia de Mulan, una mujer en un mundo de hombres tratando no solo de demostrar su valía, sino que busca defender a los que más ama. Una historia y un personaje muy bueno. 6. La historia y el personaje de Gollum. Primero que nada, quiero decir que la actuación de Andy Serkis como Gollum es un 10 de 10 absoluto. Una oda al cine. Espectacular. Con eso dicho y hablando más en sí del personaje, el origen de este se nos muestra justo al inicio del Retorno del Rey, y me parece una decisión brillante. Nos permite presenciar su decadencia hacia la locura y entender perfectamente por qué Frodo siente tanta empatía por él. Es el espejo de lo que Frodo teme llegar a ser. Además, el personaje en sí es fascinante. Un ser consumido por el anillo que olvidó su antigua identidad y vive una lucha constante por recuperar lo que fue. Esta dualidad entre Sméagol y Gollum es lo mejor del personaje. Una batalla psicológica donde el anillo fragmenta su mente para manipularlo a través de la codicia. Al final, su destino es tan trágico como poético, cerrando el ciclo de una criatura que no pudo escapar de su propia obsesión. 7. El increíble elenco. Uno de los puntos más fuertes de la saga. Un reparto que tenía a Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher Lee, Andy Serkis, Bernard Hill, Sean Astin, Orlando Bloom, Sean Bean, Hugo Weaving, Karl Urban, Miranda Otto, Cate Blanchett y John Rhys Davies. Ves estos nombres y es que ya está. La calidad de los actores es un escándalo, y es que encima todos lo hacen de manera espectacular. Ninguno desentona. Sobre todo quiero destacar a Ian McKellen, Viggo Mortensen, John Rhys Davies, Christopher Lee y Andy Serkis. Ese sería mi top 5 de actuaciones en esta gran trilogía, y vaya que ha sido difícil armarlo entre tanto talento que tienen esta cinta. Pero tú, ¿qué opinas? 8. Los efectos especiales se envejecieron muy bien. Lo que hizo esta película con sus efectos es una locura. A diferencia de otras producciones de esos años, las batallas, los orcos y la magia se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Esto se logró gracias a una combinación perfecta entre efectos visuales y elementos reales. Pero lo que realmente revolucionó a la industria fue la creación de Gollum. No se limitaron a crear una criatura por computadora, sino que utilizaron la captura de movimiento para trasladar toda la interpretación de Andy Serkis al personaje. Sus expresiones, su lenguaje corporal y su voz le dieron un realismo que incluso décadas después sigue superando a muchas producciones actuales. 9. La banda sonora espectacular, sencillamente brillante. Es sin dudas uno de los puntos más fuertes de toda la saga. El trabajo de Howard Shore no es solo música de acompañamiento, es el alma de la película y lo que le da esa escala de epicidad absoluta a cada escena. Lo que hace que sea una genialidad es el uso de los leitmotivs, es decir, cada cultura, desde los nobles temas de Rohan hasta la música mística de los elfos o la oscuridad de Mordor, tiene su propio sonido que te pone la piel de gallina apenas empieza a sonar. Es una música que sabe ser íntima en los momentos tristes y grandiosa en las batallas, logrando una conexión emocional con el espectador
dolor inolvidable. 10. Otro acierto increíble de esta trilogía es cómo supo distribuir el peso de sus tramas. Algo que me llamó muchísimo la atención es que, aunque la misión de Frodo es el motor de todo, la trilogía logra que las historias paralelas sean igual de interesantes. Sin exagerar, podían pasar unos 30 minutos sin ver a Sam y a Frodo y en ningún momento te aburría. Las vivencias de Aragorn, Legolas, Gimli e incluso las de Merry y Pippin están tan bien escritas y estructuradas que te mantienen expectante en todo momento. El saber dar forma a estas tramas secundarias es un arte. Nos da un respiro de la tensión constante que viven los protagonistas en su camino a Mordor y evitan que la narrativa se vuelva repetitiva. Al final sientes que cada personaje es esencial para el desenlace de la historia. 11. La historia de Pippin y Merry. Otro punto que me encanta es la increíble evolución de Merry y Pippin. Al principio de la historia parece que están ahí como personajes de relleno, sin mucho que ofrecer a la trama, pero ver su crecimiento a lo largo de las 3 películas es una maravilla. Lo que empieza como una travesura termina convirtiéndolos en personajes fundamentales que demuestran una valentía enorme. Pippin pasando de ser un hobbit distraído y algo torpe a servir en la guardia de Minas Tirith, y Merry termina luchando en las batallas de los campos del Pelennor, así mostrándonos que incluso los más pequeños pueden cambiar el curso del mundo. Su paso de la inocencia de la comarca a la madurez de la guerra está tan bien escrito que te hace conectar con ellos de una forma muy especial, demostrando que en esta historia nadie se queda atrás en importancia. 12. La llegada de Gandalf al final del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Si hay un momento que define lo que es la épica en el cine, es este. Cuando todo parece perdido en el abismo de Helm, los muros han caído y ya parece que todos se van con San Pedro, es en ese momento que todos recordamos la promesa de Gandalf: espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Verlo aparecer en la cima de la colina, bañado por la luz del sol junto a Eomer y los miles de jinetes de Rohan, es un momento que te emociona sin importar cuántas veces lo hayas visto. La carga de caballería cuesta abajo con esa música de fondo y el sol cegando a los orcos es una genialidad audiovisual y narrativa. Es el recordatorio definitivo de que, incluso en la noche más oscura, la esperanza siempre vuelve. Una secuencia impecable que demuestra por qué esta trilogía está a otro nivel. 13. La espectacularidad de su montaje. El montaje y el acompañamiento visual son posiblemente los apartados más infravalorados de la saga. Estamos ante una edición dinámica, expresiva, que logra que 3 horas de película se pasen volando. La forma en que se compactan las secuencias mediante transiciones ingeniosas es una locura. Solo hay que ver el encendido de las almenaras de Gondor o la expulsión de Saruman del cuerpo de Théoden para entenderlo. Incluso en el clímax final entre Frodo y Gollum al borde del volcán, el montaje eleva la tensión a niveles épicos. Sin dudas, esta agilidad narrativa basada en el montaje es lo que convierte a esta trilogía en una experiencia tan memorable y única. 14. La relación entre Gandalf y Pippin. Algo que me parece fascinante es cómo evoluciona la relación entre estos dos. Al principio Pippin era un despistado que sacaba de quicio al mago. Incluso Gandalf le dice su vida cuando hace alguna tontería. Sin embargo, en la tercera película esa dinámica cambia y se convierte en una más profunda, cuando ambos terminan solos en Minas Tirith. Ahí Gandalf se transforma en una figura paterna y en un guía espiritual para Pippin. Esto ante lo que parece ser una muerte inminente. Esa escena donde Gandalf describe lo que hay después de la vida, mientras las puertas de la ciudad están siendo derribadas, es de lo más emotivo de la saga. Ver cómo pasan de los regaños a una complicidad absoluta en medio del fin del mundo es una de las subtramas que más corazón le da a la historia. 15. La escena de Por Frodo. Y si hablamos de momentos épicos, tenemos que mencionar el inicio de la batalla final, una secuencia que emociona mucho. Después del increíble discurso de Aragorn, donde les recuerda a todos que aunque el mundo de los hombres pueda caer, hoy no es ese día. Entonces se produce un silencio absoluto. Aragorn mira hacia la inmensidad del ejército de Sauron, se gira y con una lágrima en los ojos susurra por Frodo. En ese instante él y todos los demás se lanzan a la batalla, sabiendo que probablemente no saldrán con vida, pero dispuestos a morir con tal de darle un segundo más al portador del anillo. Es una locura de escena que resume perfectamente el espíritu de la trilogía, la lealtad incondicional y el sacrificio por una esperanza que parece perdida. Es sencillamente el clímax del heroísmo definitivo. 16. La pelea
entre Gollum y Frodo al borde del volcán. La secuencia final entre Frodo y Gollum es una de las representaciones más crudas y realistas de la obsesión. Más allá de lo épico, lo que vemos es una lucha desesperada que funciona perfectamente como una analogía a la adicción. Dos personas completamente consumidas peleando por aquello que los destruyó. Frodo ya no es el hobbit inocente de la comarca. En ese momento es alguien que ha perdido el juicio, enfrentándose a Gollum, quien es básicamente el reflejo de su propio futuro si no se libera. Esa pelea frenética al borde del abismo no es por poder o por gloria, es el impulso irracional de dos adictos aferrándose a lo único que les da sentido, aunque eso signifique su fin. Es una escena incómoda, intensa y trágica que demuestra que el verdadero villano no fue solo Sauron, sino el vacío y la dependencia que el anillo sembró en sus mentes. 17. La decadencia de Frodo por el anillo. A diferencia del viaje del héroe tradicional, la travesía de Frodo es una caída libre hacia la oscuridad. Es impactante ver su decadencia a lo largo de las 3 películas. Empezamos con un hobbit lleno de luz y curiosidad y terminamos con un ser roto física y mentalmente. Tanto así que incluso traicionó a su mejor amigo. El anillo no solo pesa en su cuello, pesa en su alma, y la película lo muestra de una forma magistral. Su mirada se vuelve perdida, la piel se le palidece y su voluntad se va fragmentando poco a poco. No es una transformación repentina, es un desgaste lento y doloroso donde vemos cómo el poder del enemigo le va robando sus recuerdos y su alegría. Esto hasta dejarlo como una cáscara de lo que alguna vez fue. Esta evolución es lo que da un peso real a la historia, porque nos recuerda que salvar al mundo tuvo un costo personal muy alto para él. Frodo ganó la guerra, pero perdió su paz en el proceso. Es por ello que en el cierre de esta historia termina exiliándose para por fin encontrar la tranquilidad después de tanto sufrimiento. 18. La dirección de Peter Jackson. Hay que rendirse ante la dirección de este hombre. Lo que hizo fue una auténtica locura. Tomó una obra que se consideraba imposible de filmar y la convirtió en la trilogía más ambiciosa de la historia. Jackson no se limitó a dirigir una película de fantasía, sino que le dio un enfoque realista y visceral. Su capacidad para manejar a miles de extras, efectos innovadores y narrativas complejas sin perder nunca el foco en la emoción de los personajes es de otro planeta. Se nota en cada plano que hay un director con una pasión absoluta por el material original y sobre todo con una visión clara, logrando un equilibrio perfecto entre el espectáculo de Hollywood y la esencia épica de Tolkien. Sin su liderazgo y su valentía para tomar riesgos, esta trilogía simplemente no sería el fenómeno cultural que es hoy en día. 19. La parte visual es imponente. No podemos olvidar la impecable fotografía de esta trilogía, que es la que termina de darle esa escala legendaria a la Tierra Media. El uso de la luz y el color en esta trilogía es magistral, desde los tonos cálidos y acogedores de la comarca hasta los colores fríos, metálicos y desoladores de Mordor. Cada reino tiene su propia identidad visual, lo que ayuda a que el espectador se sumerja por completo en este épico mundo. Lo que más impresiona es cómo lograron que paisajes reales de Nueva Zelanda parecieran lugares de fantasía absoluta, utilizando encuadres que parecían pinturas directamente. La fotografía no solo embellece la película, sino que narra por sí sola la esperanza o la desesperación de los personajes, logrando un equilibrio visual que muy pocas veces se ha vuelto a ver en el cine de este género. 20. El final de la trilogía. El final de la tercera película es posiblemente uno de los cierres más emotivos y redondos de la historia del cine. Lo que lo hace realmente especial es ver a Frodo completando el manuscrito que comenzó su tío Bilbo, una forma de dejar constancia de que, aunque ellos se marchen, su historia será eterna. Es un momento cargado de significado, donde Frodo une sus vivencias a las memorias de Bilbo, dándole sentido a todo su sufrimiento a través de la escritura. Al final, cuando Frodo decide partir a las tierras imperecederas, no solo deja atrás la Tierra Media, sino que le entrega el libro a Sam, para que él termine de contar la historia. Un gran detalle, debo decir, porque Sam tenía que tener ese momento al final de la trama. Es un cierre perfecto que nos dice que, aunque los héroes se retiren para encontrar la paz que la guerra les robó, su legado vive en las palabras, convirtiendo esta odisea en una leyenda que pasará de generación en generación, tal y como ellos mismos se preguntaban en sus momentos más oscuros si alguna vez su historia sería contada. Y bueno, estas fueron 20 razones para amar la trilogía del Señor de los Anillos. Ahora quiero que me comentes qué es lo que más te gustó de esta trilogía. ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te
dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 razones para amar la trilogía del Señor de los Anillos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.